¿no? Y mañana, el 10 de mayo, se celebra el Día Mundial del Lupus y por eso vamos a abordar hoy este tema tan importante aquí en la Junta Médica. Tenemos a los doctores, ¿no? Los vamos a ver, ¿no? Al otro lado del set de la Junta Médica, el doctor Armando Calvo, reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y la doctora Beatriz Ingar, dermatóloga del Hospital Hipólito Unanue. Enseguida vamos a conversar con ellos sobre lupus, ¿no? Una enfermedad que hay que entenderla, autoinmune y crónica. Así es, que principalmente ataca a mujeres, pero muchas, como tú dices o me comentabas, no se entiende. Aquí van a aprender cómo es realmente. Así es. Ya una pregunta en el Facebook sobre nuestro tema del día. A ver, María Jesús Shande dice, cuando la fibromialgia es secundaria al lupus, ¿cómo identificar el dolor cuando se tienen ambas enfermedades, doctores? La pregunta es para ustedes. Enseguida la van a responder aquí en la Junta Médica. Nos vamos a la pausa chiquitita, pero ya regresamos. Continuamos aquí en la Junta Médica, vamos a desarrollar nuestro tema del día, que es el lupus. ¿Qué es esta enfermedad? ¿En qué consiste? A ver, vamos a ver a continuación con el dato que va a aparecer en la pantalla. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede afectar diferentes partes del cuerpo y órganos internos. Es difícil de diagnosticar. ¿Por qué es difícil de diagnosticar? Lo vamos a entender ahora con la ayuda de nuestros médicos invitados. Ya nos habíamos presentado el doctor Armando Calvo, reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia, y la doctora Beatriz Inga, dermatóloga del Hospital Hipólito Unanue, y como siempre el doctor Leslie Soto, médico infectólogo internista también del Hospital Cayetano Heredia. Con ellos tres vamos a aprender más sobre esta enfermedad. Buenos días. Buen día. Acá emocionado en la víspera del Día Mundial del Lupus y gracias por invitarme. Mira, esta definición es bastante sencilla. Primero, que es una enfermedad y en la cual las defensas, que normalmente sirven para eliminar las infecciones, empiezan a atacar el cuerpo y lo pueden atacar en cualquiera de sus órganos, el cerebro, el pulmón, el riñón, las articulaciones. Y por eso difícil de diagnosticar, porque evidentemente otras enfermedades también hacen lo mismo. Entonces, como decíamos temprano, cuando un paciente tiene una molestia, por ejemplo, imaginémonos una pulmonía, el médico lo tiene que ver y lo primero que va a pensar es infección. Pero ¿qué pasa si no es infección? De repente es una enfermedad autoinmune, de repente es un lupus. O sea, primero hay que descartar otras cosas antes de llegar a la conclusión de que es lupus realmente. Así es. Doctora. Sí, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Complementando la información que dio el colega, el lupus pues es cierto, es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones en diferentes órganos. Uno de ellos es la piel, en la cual tiene diferentes formas clínicas, por ejemplo, que incluyó, a veces el paciente no se va a dar cuenta o se va a ser confundido con otras enfermedades, por ejemplo, con una alergia a la piel o una rosácea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el lupus, por ejemplo, también tiene manifestaciones en que se enrojece la cara, por ejemplo, en los pacientes. Son muy sensibles al sol, por ejemplo, dentro de una de las manifestaciones, y que a veces puede ser confundida con otras patologías. Hay que tener en cuenta que el lupus también me trae muchas manifestaciones cutáneas que a veces son deformantes en los pacientes y me dejan secuelas, cicatrices en los pacientes, ¿no? Muy bien. Leslie. Sí, una enfermedad que mayormente es en mujeres, ¿no? Que van a estar en el hospital, van a aparecer pues con muchas lesiones muy extrañas, pero que sumando estas, que se llaman criterios, se puede hacer el diagnóstico finalmente. Muy bien, a ver, más cosas sobre el lupus. El lupus eritematoso sistémico, LES, es el más común y más grave de todos. Afecta a todas partes del cuerpo. Para las personas que tienen lupus eritematoso sistémico, es importante decirles que no es el más grave, ¿no? El lupus sistémico va en un espectro, desde una enfermedad muy leve a una enfermedad muy severa. Por ejemplo, si solamente tengo piel y articulaciones inflamadas, eso es de leve a moderado. Pero si el riñón se me compromete y lo puedo perder y voy a ir a diálisis, eso es muy severo. Y ahí que veo algunos síntomas, ¿no? Estamos pensando, las articulaciones, la piel, el músculo, la caída del cabello, son los síntomas más frecuentes junto con la fiebre. Y sería importante para que todos estén atentos, existe lo que se llama la fotosensibilidad, es decir, las personas con lupus cuando se exponen a la luz solar hacen una reacción muy importante, a diferencia
de sus familiares o de otros que han ido a la playa. Entonces, si uno tiene fotosensibilidad, debe de pensar, no vaya a ser que tenga lupus, que visite al doctor. Importante, ¿no? Pero aquí hay más, más síntomas, doctor. A ver, vamos con la siguiente claqueta, porque podemos añadir, por ejemplo, dificultad para respirar, sensibilidad a la luz, lo que usted estaba comentando, y úlceras en la boca. Claro. Como ven, cualquier parte del cuerpo puede estar afectada. Y generalmente, ¿por qué? Por una inflamación. Si la boca se me inflama, van a salir unas llaguitas. Le llamamos aftas. Pero esas llaguitas, para que sean por lupus, primero hay que estar seguro que no es por un virus. El doctor Soto lo va a curar si se trata de eso. O que no le falta una vitamina. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes que cualquier manifestación del cuerpo que implique una inflamación o un mal funcionamiento va a poder ser ocasionada por un lupus. Pero primero se debe descartar que no tenga alguna otra causa. Y eso es lo que debemos de grabar. Si se que me cae el pelo, eso puede ser alopecia con la que yo tengo. O sea, simplemente una alopecia por hormonas. Pero podría ser una alopecia por alguna enfermedad, de repente una tiña hace que se le caiga el pelo. Tiroides. Pero si no es la tiroides, como dice el doctor, pero si nosotros ya no encontramos una causa, ojo, no vaya a ser la alopecia difusa del lupus. ¿No, doctora? Porque hablamos de caída de cabello, erupciones en la Por piel. ejemplo, claro, una de las manifestaciones, aparte de del rash cutáneo o las manchas a nivel de la cara, ¿no? De las áreas expuestas, por ejemplo, a las mejillas, las orejas, los pabellones de las orejas, las partes altas de las orejas, la nariz. Es una de las manifestaciones también en la caída de cabello y que es una de los síntomas, por ejemplo, que tenemos muchas consultas en los consultorios, tanto de externos como hospitalizaciones. Pero que es una caída, la caída que es característica del lupus es una caída de cabello un poco localizada, o sea, tenemos lesiones muy localizadas en el cuero cabelludo e incluso que me deja cierta enrojecimiento, a diferencia de una tiña que me deja, por ejemplo, escamas, ¿no? Escamas sobre el cuero cabelludo, la psoriasis que me deja escamas. Esta caída de cabello o zona sin pelo siempre al inicio presenta un poco de enrojecimiento, depresión, se hunde la piel y pérdida de cabello. Y que si esta no es detectada a tiempo, pues me va a provocar una caída permanente del cuero del cabello, o sea, ya no vuelve a salir cabello en esa zona, por ejemplo, y claro que y si esto le sumamos que no solamente es una lesión, sino son varias lesiones a la vez que puede presentar en el transcurso de la enfermedad, entonces esto puede desfigurar al paciente porque son las que llamamos alopecias no cicatrizales, no vuelven otra vez a la normalidad, ¿no? Entonces hay que estar atentos ante este tipo de caída de cabello y hacer un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades que hemos ya mencionado, ¿no? Es más traumático porque ya no vuelve a salir el cabello. Desfigura al paciente y tratándose de una dama, pues imagínese usted, ¿no? Entonces es bastante desfigurante, traumática para el paciente, aparte del problema ya emocionales que generan en el paciente, ¿no? Sí, como hemos visto también hay otros efectos relacionados como los problemas renales, algunos pueden llegar a falla renal, cardiopatías, inflamación ocular, fiebre, pérdida de peso. Usualmente estos son ya un poco más avanzados dentro de la evolución de la enfermedad. Doctor Calvo, básicamente la gente llega porque le duelen las articulaciones de la mano principalmente. Claro, el paciente, digamos, típico, lo más característico, es una joven en edad fértil, decimos nosotros, por eso es que es una mujer joven, que tiene fiebre, que tiene dolores en las articulaciones y que tiene una manchita, generalmente una mancha en los cachetes. Eso le llamamos rash malar. Usualmente viene con eso. Y si nosotros la diagnosticamos temprano y la tratamos bien, entonces no va a tener ese problema cardíaco, no va a desarrollar el problema renal. O a veces sí vienen desde el principio con problema cardíaco renal, pero si temprano diagnosticamos, y ahí el diagnóstico precoz es importante, descartar las otras causas y ver si es lupus, ese diagnóstico va a permitir que no evolucione y no llegue a perder el riñón. Lamentablemente no lo conseguimos en todas las personas porque hay muchas personas que demoran en llegar a los servicios de salud. Hoy les podemos decir que deben de llegar rápido, tan pronto tengan una molestia, no ir a la farmacia como todo el mundo se va, sino si tengo una molestia voy y busco al médico en mi centro de salud, en el hospital o donde fuera. Pero doctor,
en parte es porque los síntomas se camuflan o porque aparece algo que para la persona no es importante. Y en la experiencia que tenemos de ver los pacientes, la idea es que los síntomas sí hacen que uno se siente enfermo y la persona se siente mal, pero sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas, sigue llevando al chico al colegio, sigue trabajando en su casa, son Hace su vida mujeres, normal. hace vida normal, toma una pastilla, la que le recomienda la tía, la vecina, el farmacéutico, y no se da su tiempo, entonces llega tarde. Cuando llega tarde es cuando puede ya haber avanzado a esos órganos nobles, como el riñón, como el pulmón, el corazón, el cerebro. Entonces, por favor, cuando las personas estén enfermas, confíen. Ahora el Estado está desarrollando lo que son las redes integradas de salud, es decir, una comunicación entre mi centro de salud y el hospital fluida que va a permitir que me atiendan mejor. Yo debo de ir y buscar ayuda médica. Hablamos de que el riñón justamente no es uno de los órganos que se puede ver muy afectado, ¿no? El compromiso al riñón es una de las complicaciones más frecuentes y severas del LES. Muchas veces el lupus debuta por el daño renal. ¿Está de acuerdo? Sí, correcto. Muchas veces, y en algunos pacientes, lo que primero aparece es el compromiso renal. ¿Y cómo se va a dar cuenta uno que tiene compromiso renal? Digo, cuando ya está avanzado, se va a dar cuenta porque se hinchó y no puede orinar. Pero no se trata de eso. Debo darme cuenta si empiezo a orinar, por ejemplo, de otro color. Eso significaría que tendría un poco de sangre en la orina. O si mi orina hace mucha espuma, eso significa que tengo proteínas en la orina. Si ya tengo eso, no debo de pensar que me tomo una pastilla porque tengo infección urinaria. No, tengo que ir a hacerme un análisis, chequear. Y entonces diagnosticamos ese lupus de presentación renal, pero como lo estamos diagnosticando tempranamente, entonces no va a pasar nada. Fíjense, existe una regla que dice, si mi daño renal ha ocurrido en los 3 meses previos, normalmente voy a recuperarlo totalmente. Entonces, yo tengo que hacer eso y esos programas son buenos para que las personas no se confíen. Muchas amas de casa piensan, una infección urinaria, ya me voy, me tomo una pastilla, no voy a decir el nombre, pero es muy popular. Eso no deben de hacerlo. Tienen que ver si las alteraciones en la orina son un aviso de que está viniendo un lupus o algún otro problema renal. Sí, algo que también van los pacientes a la consulta, doctor, es la parte dérmica, mucho. No hay lupus cutáneo crónico, lupus discoide circular, como vemos ahí. Hay lupus cutáneo subagudo, con áreas de piel escamosas, lupus cutáneo agudo, como quemadura de sol, tipo mariposa. Creo que las áreas de mariposa es lo más frecuente, doctora. Sí, como tú dices, tiene que estar, por eso los pacientes en alerta, porque como ustedes van a ver, muchas de las manifestaciones cutáneas aparecen en forma temprana, antes de que llegue el daño renal, como el doctor ya ha explicado. O sea, podemos prevenir, podemos diagnosticar, podemos darnos cuenta las personas para poder acudir a una consulta médica para poder diagnosticar este tipo de patologías. El enrojecimiento, como ustedes ven, el eritema, que generalmente se aumenta cuando la persona sale pues a la calle, se expone al sol, están en las mejillas, en la nariz, en las orejas, ¿no? Que a veces es confundida con otras patologías, como por ejemplo rosácea, que es una de las patologías, o una micosis, un hongo, como dice la población usualmente, ¿no? Y esto trae un problema adicional. Si el paciente pues no acude, como menciona el colega, a las consultas médicas de un médico que la puede ayudar, entonces el paciente se automedica, se va a la farmacia, se pone un corticoide y los corticoides a veces enmascaran muchas de estas enfermedades, puede calmar, mejorar, o si a veces el paciente pues es confundido por un hongo, como frecuentemente vemos confundido por la población y no acude y se automedica en la farmacia o por algún personal que no tiene nada que ver con el diagnóstico, entonces pueden confundir esta enfermedad y poder trabajar. En cuanto a otras patologías, por ejemplo, también pueden salir unas especies de eczemas en algunas zonas. Veíamos en la foto anterior, si podemos regresar, ¿no? Se veía la piel un poco más escamosa. Claro, unos eczemas anteriores.
unos eczemas que a veces pueden ser confundidas, como les mencionaba, con un honguito. Tengo un honguito y pues por tanto me voy a la farmacia, me pongo un medicamento, no le voy, incluso no me va bien con el antimicótico, me vuelve a poner un corticoide y el corticoide pues enmascara muchas de estas patologías y que a veces son signos iniciales de esta enfermedad como es el lupus, ¿no? Por ejemplo, esto es confundido con que a veces puede salir en la cara, que es lo más frecuente, pero también puede salir en las extremidades, ¿no? Porque son áreas fotosensibles, los codos. son los brazos, las caras posteriores de los brazos, las piernas, en caso de son damas, las piernas que son expuestas y que tienen esa característica de ser lesiones pues rojas y escamosas, ¿no? Y que pueden o no provocar muchos síntomas, prurito o dolor, pero que a veces son confundidas. Y si yo le pongo un corticoide, claro que va un poco enmascarar, bajar un poco, pero que es contraproducente para esta enfermedad. Uno, que no voy a poder llegar al diagnóstico, voy a llegar muy tarde cuando yo ya tenga daños de otros órganos, o poder ser confundido e incluso tener los efectos secundarios de los corticoides, como es atrofia cutánea, telangiectasias, muchas más patologías, y ser confundida pues con otras patologías como las rosáceas, que también es otra patología que a veces por aplicar corticoides pues también me enmascara la enfermedad, ¿no? Doctora, ¿y qué pasa si una persona con la piel de esta forma se expone al sol? Claro, si esta persona, pues, como uno de los síntomas o de la acción de esta enfermedad es provocar fotosensibilidad, o sea, se expone a la radiación solar, que no necesariamente significa irme a la playa, significa el día a día. Me voy pues a mi trabajo, me voy a la escuela, me voy a mis actividades normales, por ejemplo, me voy al mercado, qué sé yo, me estoy exponiendo al sol. Acordémonos que actualmente en estas últimas décadas la radiación ultravioleta, el índice de radiación ultravioleta pues ha aumentado, no solamente en verano, sino también en todas las estaciones del año. Y tener presente que, por ejemplo, Lima es una zona de microclimas en las cuales pues, las exposiciones son muy frecuentes y esto se va sumando en la piel. Por tanto, si este paciente no va a usar bloqueador y se expone con ese tipo de lesiones, estas se van a aumentar, ¿no? Van a exacerbarse, van a ponerse peor e incluso van a provocar cicatrices posteriormente en este tipo de patología. Teníamos un tema doctor. Para esto. Sería bueno que recordemos que muchas personas tienen lupus en la piel y nada más que en la piel. Eso. Entonces puede ser lupus cutáneo, nada más, solo piel. Pero el riesgo es que junto con eso haya un lupus sistémico. Entonces es bueno que el dermatólogo trabaje siempre de la mano con el reumatólogo. En Cayetano, por ejemplo, un dermatólogo detecta un lupus cutáneo y lo envía a reumatología para que en reumatología le busquemos si tiene compromiso sistémico o no. Es decir, ese paciente tiene los pulmones, tiene el riñón, tiene algo más. Pero la gran mayoría son solo cutáneos, felizmente, y tienen tratamiento. Muy bien, vamos con la consulta, ¿no?, que nos habían hecho antes de irnos a la pausa. ¿La tenemos, la consulta? Ahí está. A ver, Leslie, ¿la lees tú? Dice María Jesús Chandé, dice, cuando la fibromialgia secundaria al lupus, ¿cómo identificar el dolor cuando se tiene ambas enfermedades? Bueno, esta pregunta es realmente una pregunta clásica dentro de los pacientes con lupus, porque la paciente con lupus, su perfil es una mujer que tiene una enfermedad que es severa y entonces, al ser severa, le produce mucho estrés. Como produce mucho estrés, puede desarrollar fibromialgia solamente por el estrés. Es decir, que es la fibromialgia, dolores en puntos fuera de las articulaciones. Entonces, para el médico es muy fácil darse cuenta que la tiene, porque si tiene lupus, tiene artritis, la articulación se inflama. Pero si tiene fibromialgia, tiene puntos dolorosos. Pero ocurre un problema, que algunas veces esa fibromialgia es por el estrés que le produce la enfermedad activa. Entonces, siempre ocurre que la persona tiene fibromialgia y el médico tiene que estar seguro que eso no es ocasionado por actividad de la enfermedad, sino por el estrés que está viviendo esa persona por culpa de la enfermedad. Y ahí empieza, digamos, la disquisición diagnóstica y los exámenes auxiliares. Si la fibromialgia, esos dolores en los tendones, en esos puntos, ocurren en presencia de otras alteraciones, entonces hay que manejar el lupus.
pero si el lupus está tranquilo, está controlado, hay que manejar la fibromialgia. Ok, muy bien. Hacemos una brevísima pausa aquí en Junta Médica. Al volver, Leslie, regresamos con una información importantísima, nuestra alimentación. Nuestra nutrición, cómo debe ser realmente para que usted viva mejor. Los doctores no se van, se quedan aquí porque todavía van a responder las consultas que ustedes están enviando. Ya regresamos. Con las consultas en las redes sociales. Ludenita Hurtado, mi hija de 13 años tiene los síntomas de lupus. ¿Qué examen debo pedir a la dermatóloga que la está tratando para descartar esta enfermedad? Sí, cuando tenemos las manifestaciones que ya hemos mencionado, el eritema malar, la caída de pelo, ciertos eczemas, pero si nosotros hacemos una historia clínica y tenemos las artralgias y todos los síntomas que también tenemos, y tenemos la alta sospecha de descartar un lupus, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es desde el punto de vista de dermatología, nosotros tenemos que pedir lo que llamamos biopsia de piel. Entonces, en la biopsia de piel tenemos ciertos patrones que son característicos que me ayudarían en la parte diagnóstica, pero que yo tengo que complementarla con las otras especialidades. Una de ellas es la especialidad de reumatología, ya que, como ustedes hemos conversado, el lupus es de diagnóstico a través de criterios que me incluyen tanto síntomas en el paciente como exámenes de laboratorio, como ciertos síntomas y evaluación por el reumatólogo para poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Bien, ¿algo que añadir? Bueno, si ha ido al dermatólogo, sus síntomas es en la piel. Ajá. Y si tiene síntomas en la piel por la edad y porque tiene lupus en la piel, de todas maneras, aunque no tenga otra manifestación, hay que descartar por los análisis cómo están todos sus órganos, ¿no? Perfecto. Desde el Facebook nos escribe Lisette Ceballos, dice, tengo lupus hace 18 años con tipo 4 de riñón. Todo este tiempo en tratamiento. El lupus está en remisión, pero me gustaría saber si hay nuevas terapias, ya que tomo muchas pastillas. Está micofenolato, losartán, prednisona, aspirina y cloroquina. Bueno, yo, Lisette, te felicito porque mira, tienes 18 años con lupus y estás bien. Y eso hace que todos sepamos que con un buen tratamiento la sobrevida de los pacientes, es decir, su posibilidad de permanecer vivo va a ser igual que de una persona normal. Ahora, pero ¿a qué costo, entre comillas? Al costo de estar tomando medicación. Es raro que vamos a estar en control sin medicinas. Tenemos que tomar medicación y lo que te están recetando es lo mejor. Hoy en día está apareciendo nueva terapia, la terapia biológica, pero tiene sus indicaciones y precisamente las indicaciones son para cuadros refractarios, todavía no son para cambiar la medicina esta que es de primera línea. Por ejemplo, la cloroquina o la hidroxicloroquina, todos los pacientes con lupus deben de tomarla porque ya se sabe que eso da una mejor evolución y permite ahorrar los corticoides. Está muy bien, te felicito al equipo que te está viendo y sigue adelante. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Giovanna Coila, ¿cuáles son los últimos estudios para controlar su validez y no depender de la prednisona? Sí, así es. La tendencia actual es a utilizar poco la prednisona, pero se tiene que usar, porque cuando la persona inicia su enfermedad hay una gran inflamación, como un incendio, y el agua que la apaga más rápida es la prednisona. Pero de inmediato tienen que entrar otras pastillas, como el micofenolato antes, el inmunosupresor, para mantener eso apagado a lo largo del tiempo. Imagínense el incendio de Mesa Redonda. Viene el incendio, echan bastante agua, pero queda el rescoldo, quedan las brasas, se tienen que seguir apagándolo porque si no, no está apagado, se va a encender. Y en el lupus lo que no queremos es que aparezcan las llamas, es decir, la inflamación. Esa es la idea. La idea es prednisona al inicio y luego rápidamente dejar de usarla y reemplazar por otros fármacos como la hidroxicloroquina, cloroquina y los inmunosupresores. Bien, una breve pausa y continuamos con el programa con el lupus. Muy interesante.
consultas. Soy paciente, doctores, de 58 años con fibrosis pulmonar idiopática inmunológica. El neumólogo me dijo que la causa fue lupus, pues desde muy joven he estado con rubor natural en la cara, siempre coloradita. ¿Puede el lupus llegar a esos extremos? Bueno, por supuesto que puede. El lupus hemos dicho que puede inflamar cualquier órgano. Y cuando lo inflama, ¿qué cosa ocurre? Después viene la fibrosis. Entonces, de poder puede, pero hoy en día se conoce una enfermedad pulmonar que es inmunológica, tiene una marca de lupus, un anticuerpo, pero no termina siendo el lupus. Para hacer el lupus necesitamos una enfermedad más sistémica. Entonces, pero ya es cuestión del especialista. Lo cierto es que tiene una enfermedad inmunológica y el doctor la va a tratar como una enfermedad inmunológica. El doctor Leslie Soto me estaba diciendo, no te olvides, pero el tratamiento no es solamente prednisona. Así es, el tratamiento no es solo prednisona. Y hemos dicho, la prednisona es en un inicio porque funciona rápido, pero si seguimos con solo prednisona, ya tenemos otra enfermedad, la enfermedad de la prednisona. ¿Qué cosa es? Uno se pone gordo, cara de luna llena se dice, los huesos se descalcifican, tiene osteoporosis, se va a fracturar, la presión se le sube, la glucosa se le sube, los lípidos se le suben, entonces es una desgracia. Nosotros por eso ahora procuramos utilizar la prednisona de manera controlada, medida y reemplazar por otros fármacos para esas enfermedades autoinmunes. Vamos con el siguiente. La idea es acá que la prednisona ayuda y el reumatólogo es quien se la va a medicar, va a comenzar a bajarla y cambiar ciertas medicaciones. Entonces no hay que automedicarse porque la automedicación llega a que puede haber una falla en la suprarrenal y consecuencias muy deleterias. A ver, por teléfono nos ha llamado María Heredia de San Borja y me dice, me he realizado pruebas de descarte de lupus, el ANA salió negativo y los exámenes de sangre aún no son claros. ¿Qué otras pruebas puedo hacerme? Tengo todos los síntomas y cada vez se intensifican. María, fíjate, hoy día tenemos un principio. Si una persona sospecho de lupus y me sale en la prueba anticuerpo antinuclear negativo, lo más probable es que no tenga lupus. Debo tener alguna otra enfermedad. Seguro que tu médico te está viendo y lo que se da cuenta es que no es severo, o sea, tu riñón no está mal, el corazón no está mal, porque si no, ya inicia un tratamiento protegiendo esos órganos. Entonces, ten paciencia y conversa con tu doctor, coordinen la terapia. Y vamos ya con la última pregunta, también, ¿no? Vía llamada telefónica. Maritza Romero, desde Comas. Tengo lupus desde los 18 años y me duele mucho la cabeza. ¿Ese dolor se debe a la enfermedad? Vamos a aprovechar para explicar, cuando una persona tiene lupus y aparece algo, cualquier síntoma, ese síntoma va a poder ser por lupus o va a poder ser por otra causa. Dentro de esas otras causas, infección y las comunes y corrientes. Estamos hablando de dolor de cabeza. ¿Hay dolor de cabeza por lupus? Sí, pero el dolor de cabeza puede ser de repente por tensión, pueda que tenga una migraña, pueda que tenga un dolor de cabeza por otra razón. Entonces el médico va a tener que saber si es por lupus o no, hacer exámenes y si es por lupus va a responder al tratamiento del lupus. No va a mejorar con analgésicos. Si mejora con analgésicos es una pista para decir que no es por lupus. Muy bien, 10 en punto de la mañana. Doctora Beatriz, ¿algo que añadir finalmente? Sí. Como ustedes han visto, el lupus tiene muchas manifestaciones, dentro de las cuales las cutáneas, que de alguna manera yo las puedo orientar. Importante acudir a sus médicos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, existen muchas manifestaciones iniciales que pueden ser que solamente el lupus esté solamente dado a nivel de la piel, como el enrojecimiento de la cara, la fotosensibilidad, las pequeñas eczemas, pero a veces puede ser el inicio de otra enfermedad. Importante el uso de bloqueadores solares de forma permanente, e incluso en un paciente antes de lupus y un paciente durante el tratamiento de lupus, porque ustedes verán que el lupus incluye medicamentos que también van a causar un poco de adelgazamiento de la piel, por tanto mayor enrojecimiento de la piel. Entonces, si yo no indico a mi paciente que tiene que ponerse un bloqueador cada 4 horas, dependiendo de la actividad que desarrolla, pues no es igual que un paciente que vive trabaja en una oficina, de un paciente, un vendedor ambulante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la cual tiene que tener el uso de un bloqueador solar mucho más frecuente, cada 4 horas, que es lo ideal, dependiendo del clima en el cual estemos. No olvidarse que en la sierra tenemos mayor índice de radiación solar, entonces ahí protegernos mucho más, ¿no? No es que solamente el verano. Muy bien. Entonces, eso es importante. Perfecto, agradecemos a los doctores por haber estado en la Junta Médica.
Nos vamos, que tengan un buen jueves. Mañana viernes, como saben, la salud mental siempre presente en este programa. Chao, chao.